Yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida. Todos corrieron sin entender. Panic Show a plena luz del día. Por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré. Toda la casta es de mi apetito. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Gracias, gracias. Vaya que tiene miedo. Le estamos sacando lustre al zapato. Bueno, voy a necesitar las muletas oculares. ¿Cómo? Se escucha, Dios, si hablan toda la vez se complica. Saludos a todos y listo. Bueno, en primer lugar, gracias a cada uno de los expositores, muy especialmente a nuestras expositoras invitadas, muy especialmente a la querida Diana Mondino. Y sobre todo a los tres que se rompieron el traste brutalmente para que esto sea posible, tanto con Francisco Pendaz, Carlos Kikuchi y el jefe, Karina Milei. Acá, más allá de cualquier cosa, es importante que esté junto la militancia, porque básicamente lo que hoy vamos a hacer es contarles cuál es nuestro programa para salir de esta miseria. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta no es estar recitando lo que dicen las encuestas. Nosotros venimos a decir verdades incómodas. Nosotros no estamos para contar mentiras confortables, porque nosotros queremos cambiar la Argentina de verdad. Por eso, la presentación de hoy va a tener dos partes. La primera tiene que ver con el modelo de la casta, tiene que ver con la explicación, el diagnóstico de por qué Argentina se está hundiendo y que si de una vez por todas no hacemos un cambio de 180 grados hacia una economía de mercado, nos vamos a convertir en la villa de miseria más grande del mundo por culpa de esta casta política asquerosa y repugnante. Y por otra parte, no solo vamos a estar ofreciendo un diagnóstico, vamos a estar proponiendo cómo salir de este pantano. En rigor, las propuestas que nosotros hacemos no son novedosas. Es decir, ni siquiera se trata de copiar un milagro, porque un milagro sería algo que ocurre de manera absolutamente infrecuente. Nosotros estamos basados
en la teoría económica y en la evidencia empírica, y vamos a hacer una propuesta que definitivamente termine con la pobreza en Argentina y que nos convierta en potencia mundial en 35 años. Es por ello que lo primero que tenemos que tener entonces es un buen diagnóstico. Y el diagnóstico es lo que allá en el modelo, o lo que fue en el debate para la candidatura a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue cuando hablé del modelo de la casta. El modelo de la casta se construye y se edifica sobre una frase nefasta que dice: donde hay una necesidad, nace un derecho. Y en ese sentido, el problema es que si hay un derecho, alguien lo tiene que pagar. Y si alguien lo tiene que pagar, el problema es que estamos con necesidades infinitas y estamos con recursos escasos. Y la realidad es que, en principio, para un economista eso no debería ser un problema, porque eso es con lo que lidiamos nosotros, con un problema de necesidades infinitas y recursos escasos. Pero los economistas que están en favor de la gente verdaderamente son los que entienden que el mercado es un proceso de cooperación social donde voluntariamente se intercambian derechos de propiedad, y este conflicto entre necesidades infinitas y recursos finitos se resuelve pacíficamente por la vía del mercado, que se manifiesta en el sistema de precios, que es un mecanismo de transmisión de información, coordinación y ajuste. Y en ese contexto, aquellas economías que abrazan las ideas del libre mercado son 8 veces más ricas que las reprimidas. El decil más bajo de la distribución no solo que está 11 veces mejor que su par en el país reprimido, sino que además está el doble de mejor que más que el 90% de las personas del país reprimido. Hay 25 veces menos de pobres en el formato estándar, 50 veces menos en el formato extremo, y además la gente vive un 25% más. Es decir, esto tiene solución. Hay mucha teoría, hay mucha evidencia empírica, hay mucha consistencia lógica. Sin embargo, Argentina hace 100 años que no para de hundirse. Hace 100 años y un poco más, Argentina empezó a abrazar dosis crecientes de socialismo y por ende no lo resuelve por la vía pacífica que es el mercado. Este problema entre necesidades infinitas y recursos finitos lo resuelve por la vía violenta, que es la vía del Estado, la mano opresora y represora del Estado. El Estado, esa organización criminal que se nutre de una fuente coactiva de ingresos llamado impuestos, que no es ni más ni menos que una rémora de la esclavitud. Por ende, eso es lo que termina destruyendo las sociedades. Y en ese sentido, cuando aparece el Estado para tratar de resolver el problema de las necesidades creando derechos, ese derecho alguien lo tiene que pagar. Y cuando hay que pagarlo, obviamente lo hacen vía impuestos. ¿Y cuál es la primera forma que utilizan los políticos? Utilizan la deuda, un mecanismo absolutamente inmoral, porque en el fondo la deuda son impuestos futuros.
Es decir, que la fiesta presente va a ser pagada por gente que no vota, va a ser pagada por nuestros hijos, por nuestros nietos, nuestros bisnietos y por gente que quizás ni siquiera nació todavía. Que afortunadamente, dado los cambios que ha habido en Estados Unidos, la matanza de niños en el vientre de la madre se va a terminar. Una nota de color, recién la queridísima Romina Díez, esa máquina de trabajar que es, decía de la necesidad de meterse, y yo suelo usar una metáfora para eso, y es que miren, la hinchada argentina será maravillosa, será muy colorida, pero por más fuerte que griten, ustedes ponen la pelota en la mitad de la cancha y no se mueve. Los goles los hace Messi, que es el que se calza los cortos y patea. O sea que no se resuelve, digamos, mirando cómodamente desde la tribuna, se resuelve metiéndose, y mucho menos esos imbéciles que se dedican a tirar piedras desde la propia tribuna. Y esto también es una gran lección, porque cuando ese gran outsider que se metió en la política americana, llamado Donald Trump, fue por defensa del derecho a la vida, digamos, se metió en el barro, sí, logró cambiar 3 jueces en la Corte Suprema de Justicia, y hoy, digamos, el aborto ha sido derrotado. Por ende, una de las cosas que hacen los políticos basuras es endeudarse hasta la médula para trasladar el costo a aquellos que no pueden votar. Por lo tanto, no vamos a aceptar deuda porque es inmoral. Obviamente que cuando se quedan sin financiamiento, Argentina es un gran ejemplo de eso. Argentina hoy de hecho es el máximo defaulteador de la historia moderna. Hemos pasado en ese triste récord a Ecuador. Hoy Argentina tiene un riesgo país de más de 2.300 puntos básicos. El riesgo en la punta corta es más de 4.000 puntos básicos. Hoy a Argentina le cuesta más caro endeudarse que a la propia Ucrania en el medio de una guerra. Los títulos de Argentina cotizan un 20%, cuando Sri Lanka, recién defaulteado, cotizan al 50%. Eso es el desastre de los políticos argentinos. Eso es la nefasta casta política que nos hunde con riesgo país, que los bonos ya han perdido 90% en las distintas reestructuraciones y nos están hundiendo y nos están condenando a la pobreza y a la indigencia. ¿Y ustedes qué creen que pasa cuando las basuras estas no logran conseguir financiamiento? Le dan a la maquinita. No saben cómo viene trabajando la maquinita. Y cuando le dan rosca a la maquinita, al aumentar la cantidad de dinero ofrecida por encima de la demanda, se genera la pérdida del poder adquisitivo del dinero, es decir, que todos los precios en unidades monetarias suben, es decir, aparece la inflación. La inflación que tiene la característica que distorsiona el funcionamiento del sistema de precios, castiga el crecimiento económico y cada vez que la tasa de crecimiento de los precios, es decir, cada vez que la inflación pasa al 20%, se pierde un 0,58 de crecimiento.
Y si eso lo metiéramos en la historia monetaria argentina, desde que tenemos esa institución nefasta que queda en Reconquista 266, llamado Banco Central de la República Argentina, desde que existe esa porquería, basura infame, ¿sí? Si corregimos por ese nivel de inflación, Argentina hoy tendría que tener un PBI per cápita similar al de Estados Unidos. Miren el daño que hace esa institución nefasta, al margen de pegarle entre 25 y 30 veces más fuerte a los que menos tienen. Es decir, la máquina de empobrecer. ¿Y saben quiénes son los que se benefician de esto? La basura de los políticos, porque con el señoriaje nos roban a cada uno de nosotros y durante los últimos 2 años nos han robado 11 puntos del PBI. Por eso se aferran a esa basura llamada Banco Central. De hecho, desde que tenemos Banco Central, el único momento que no hubo inflación en Argentina fue durante la convertibilidad. Durante la convertibilidad la inflación promedio fue del 9%, es cierto. Pero en realidad también es cierto que esa inflación se concentró durante el periodo que va de inicio de abril de 1991 a inicio de 1993, poco más de 1 año y medio, que justamente tiene que ver con los rezagos que tiene la política monetaria y que Argentina venía de 2 hiperinflaciones. Por lo tanto, una vez corregidos los desequilibrios, a partir de ese momento Argentina fue el país con menos inflación del mundo. Es decir, cuando el Banco Central se volvió endógeno, cuando la política monetaria se mapeaba con la demanda de dinero. Pero claro, habían dejado al mono asesino sin navaja y después en el 2012 la devolvieron. ¿Y saben qué nos dijeron? Que esta vez va a ser diferente. Y no lo fue, porque nunca lo fue y nunca lo será. Durante los primeros 4 años del régimen K, la inflación promedio fue del 10%. En los segundos trepó a 20. En los terceros trepó a 30. Durante el gobierno de Macri, es decir, el kirchnerismo de buenos modales, el socialismo cool, nos metió una inflación de poco más del 40%. Hoy, la inflación de los últimos 12 meses viene viajando al 60%. Si tomamos lo que va desde el año y lo anualizamos, la inflación estaría viajando al 85%. Si tomamos los datos punta, la inflación en Argentina viene viajando arriba del 100%. Si tomamos los datos de alimentos, que son un indicador líder de la inflación viene viajando a poco más del 120%. Y si corregimos la brecha cambiaria, sin que caiga adicionalmente la demanda de dinero, supuesto fuerte, ello implicaría que si se sincerara la inflación reprimida en Argentina, la inflación en Argentina hoy estaría viajando a más del 300%. Es decir, estaríamos frente a una situación aún peor que la que tuvimos durante el Rodrigazo, con la diferencia que cuando se dio el Rodrigazo, Argentina arrancó con 5% de pobres y la pobreza saltó al 25%. Hoy estamos con una inflación en torno al 50%, 50% de pobres, y si sinceramos, y aun cuando no cayera la demanda de dinero, tendríamos una cantidad de explosión de pobres e indigentes que podría generar un verdadero estallido social. Pero ¿saben qué?
A la casta no le importa. Lo único que le importa a la casta es salvarse ellos. Y si nosotros nos morimos como ratas, a ellos no les importa nada. Por lo tanto, pongamos un freno a la casta y volvamos el Banco Central. Por lo tanto, cuando ya no tienen el recurso de la deuda, cuando ya no tienen el recurso de la emisión monetaria, ¿qué hacen? Aumentan los impuestos. Siempre recuerden el caso de la ciudad de Chicago en la década del 20, cuando alguien, creyéndose un iluminado, se le ocurrió prohibir el alcohol, destruyendo a los bares y a los productores de alcohol y las personas que trabajaban en ese mercado, y destruyéndole la vida también a aquellos que querían tomarlo. En ese contexto apareció un trader, le compraba a los que querían producir y se lo vendía a los que querían consumirlo. Y en ese contexto apareció el Estado con un tipo extremadamente eficiente llamado Eliot Ness, a punto tal que le dedicaron películas. O sea, a un tipo que se encargaba de hacer efectivo el brazo opresor del Estado. Lo menciono porque hoy, digamos, tomar alcohol es una cosa convencional. Y era tan eficiente que hacía el negocio muy riesgoso. Por lo tanto, el retorno era muy alto y eso atraía a personas peligrosas, que obviamente, ¿cómo lo resolvían? A los tiros. Y de todos esos había uno que era el capanga, se llamaba Al Capone. Al Capone, que no era ni más ni menos que un trader en un contexto muy riesgoso como por culpa del Estado, y que tenía que resolver sus diferencias con sus competidores a los tiros, fue acusado de traficante, fue acusado de asesino. Sin embargo, ¿por qué fue preso? Por evadir impuestos, es decir, la de la casta no se toca, la casta ladrona, pueden dejar que los mate, puede dejar cualquier cosa, pero la de ellos no se toca. Por eso venimos a ponerle un freno a esta maldita casta política empobrecedora. De hecho, fíjense el daño que ha causado esta gente. Argentina entró al siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy somos 80 al tipo de cambio oficial, somos 130 al paralelo. Cuando se sinceren las variables macroeconómicas vamos a caer todavía más. Y no solo eso. Desde el inicio del siglo XX hasta hoy hemos tenido 17 crisis. De esas 17 crisis, en la metodología Cerro-Meloni, 15 tienen origen fiscal. Gracias a esa inmundicia de política fiscal, desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, la mitad del tiempo vivimos en recesión. Por lo tanto, este modelo nos está hundiendo, el modelo de la casta nos está hundiendo, la justicia social es injusta y nos está destruyendo la vida a todos. Y el problema de todo esto es que, por el momento, la solución está en manos del problema. Por lo tanto, si queremos arreglar este problema, pongamos la solución en manos de aquellos que sabemos cómo hacerlo, cómo hacer esto, y además tenemos las convicciones para hacerlo. Vamos por una Argentina liberal y que salgamos de esta miseria.
Por ende, como nosotros, a diferencia de los chupaencuestas, a los que dicen lo que ustedes quieren escuchar y no se da cuenta de la inconsistencia en esa suma, a esos mentirosos seriales que se dedican a decirle lo que quieren escuchar y que dicen que trabajan en plan que no tienen vendedores de humo profesionales. Nosotros hoy venimos acá a presentar oficialmente nuestra propuesta para salir de la miseria. Nosotros venimos hoy a presentar nuestro programa económico, porque nosotros sabemos lo que hay que hacer, sabemos cómo hay que hacerlo y además tenemos la convicción para hacerlo. Y obviamente, dentro de las verdades incómodas que decimos, es contarles que estos procesos no son instantáneos. Requieren, además de esfuerzo, como dice el gran Miguel Ancho Bastos, la solución es capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra, y cualquier otra cosa es mentira. Y además, para países de ingresos medios como el nuestro, en condiciones normales, deberíamos tardar en alcanzar en dinámica a Estados Unidos 35 años. Entonces la pregunta es, ¿cómo se hace? Lo primero que tiene que quedar claro es que esto tiene que ser una batalla cultural, una batalla desde el plano moral, y que cuando logremos dar esa batalla y ganarla, y que haya conciencia de la superioridad en el plano moral de las ideas de la libertad, podremos lograr esa convergencia que nos podría demandar 35 años. Esto quiere decir que esto no es la obra de una sola persona, no es la obra de un iluminado, es la obra de un conjunto de personas que han decidido despertarse. Y es por eso que yo les he dicho que yo no vengo acá a guiar corderos, yo vengo acá a despertar leones, yo vengo a poner de pie a la Argentina, pero con todos ustedes. Por eso es tan importante que no solo hagamos las reformas pro mercado, sino que de manera inclaudicable, así como nos metemos en la política, también demos la batalla cultural. No es una o la otra, es una y la otra, porque si no, no vamos a lograr nada. Si no, solamente tendremos un despertar, como la película Despertares, y volveremos atrás, porque la casta parasitaria, chorra e inútil, nunca se rinde. Por lo tanto, el costo de la libertad es su eterna vigilancia, y hay que salir a pelearla día a día, no solo en la función pública, sino también hay que salir a pelearla en lo cultural. Por eso también nosotros hablamos de 3 generaciones de reformas. Y obviamente que esas 3 reformas de generaciones tienen cada una un momento en el tiempo. Y además, no solo que es importante la secuencialidad de estas reformas,
sino que además también es importante la secuencialidad dentro de cada familia de reformas. En este sentido, a la luz de lo que muestra la historia económica argentina, sin lugar a dudas, la primera reforma que tenemos que hacer es la reforma del Estado. Necesitamos imperiosamente bajar el gasto público para poder bajar los impuestos. Y para bajar el gasto público lo primero que tenemos que hacer es lo que yo llamo el plan motosierra. Pero el plan motosierra es sobre aquellas partidas donde los chorros de la política, la maldita casta política, usa a los vulnerables de escudo para defender sus privilegios de casta. En ese sentido, lo primero que proponemos es recortar abruptamente, eliminar de cuajo la obra pública, yendo a un sistema de iniciativa privada a la chilena. Y no me vengan a decir que no se puede, porque crucen la cordillera y cuando iniciaron sus reformas, como no tenían un mango, justamente utilizaron el sistema de iniciativa privada, justamente para que pudieran estar las obras de infraestructura. Pero ¿saben cuál es el problema? No es que no se puede, deja de pasar, como diría Bastiat, el dinero por las porosas manos de los políticos. Además, no se dejen mentir por los políticos basura, por los políticos casta, cuando les dicen, no, porque la obra pública genera empleo. Es mentira. Vayan, les recomiendo que lean el libro de Hazlitt, La economía en una lección. Y dice, la obra pública son impuestos. Y cuando ustedes crean impuestos, así como van a estar generando puestos de trabajos acá, los van a estar destruyendo en nuestra parte. Y aun cuando fuera eficiente, aun cuando los políticos no fueran ladrones, supuestos más que fuertes en el caso argentino, aún así habría pérdida de eficiencia, porque el Estado no sabe gastar donde ustedes querrían gastar. Es mentira eso del gasto eficiente. Eso es una mentira. Friedman decía, hay 4 formas de gastar. Ustedes pueden gastar su dinero en ustedes o en otras personas. O podrían gastar el dinero de otros en ustedes o en otras personas. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Es gastar el dinero propio en uno mismo. ¿Por qué? Porque uno sabe lo que le costó ganarlo y por ende también sabe en qué lo quiere gastar. Obviamente, otra alternativa es gastar el dinero propio en otros. Y en general, ¿qué es lo que se hace? Se minimiza el costo. Es como cuando hacen un regalo, tratan de quedar bien con lo menos posible. Salvo que estén buscando otras cosas. La otra forma es gastarla de otros en uno. Mire, yo vengo del mundo corporativo, le podría contar tantas anécdotas. A veces suelo contar una en un aeropuerto. Yo me encuentro con una persona, un muy importante directivo de una compañía, y claro, cuando empezamos a hacer la cola, yo iba al gallinero, y entonces me da toda una cátedra de que no es que había que ir en ejecutiva, había que ir en primera. Una cátedra verdaderamente formidable. Y
Es muy interesante porque, claro, yo viajaba tanto que me lo encuentro en época de vacaciones a esta misma persona. Y entonces, nada, cuando empieza el llamado, digo, bueno, ok, yo me voy para lo del gallinero porque vos te vas en primera. Y curiosamente se viene conmigo. Claro, viajaba él y toda la familia. Es decir, era muy generoso cuando era la guita de otro, pero cuando se trataba de la propia, se volvía absolutamente cuidadoso de ese dinero. Entonces, ¿cuál es la peor manera de gastar? El dinero de otros en otros. Por lo tanto, dejen de mentirle a la gente con el verso del Estado eficiente. No existe tal cosa como el Estado eficiente. Y además, cuando le van a cobrar impuestos, van a generar daños directos, van a generar daños indirectos y además van a estar gastando la plata donde ustedes no quieren. Porque si ustedes la estarían gastando ahí, no se las estarían robando para ponerla en ese lugar. Y ni hablemos de la corrupción y los vueltitos con los que se queda. Por lo tanto, basta del choreo de la obra pública, porque ahí es de donde ustedes roban políticos corruptos. Después, otra partida donde hay choreos colosales. Se llaman transferencias discrecionales. Son las transferencias discrecionales de nación a provincia y de provincia a municipios. Eso claramente es un verdadero escándalo. Cuando ustedes miran, una de las cosas que va a caracterizar esta situación es que muchos presidentes utilizan esas transferencias discrecionales y las envían a aquellos distritos, a aquellas provincias que son más opacas fiscalmente. ¿Justamente para qué? Para que no se pueda traquear lo que entró con lo que se gastó. Y obviamente se imaginarán que eso es tongo entre el gobernador y el presidente, que se roban esa guita para después utilizarla ya sea en contra de opositores o para hacer política sucia. Por lo tanto, cuando nosotros vengamos con el plan motosierra, ¡a la mierda las transferencias discrecionales! También otro mecanismo que genera un déficit enorme son, esperen un poco, eso es reforma de segunda generación. En ese contexto, otro gran descontrol que genera mucho déficit, pero que también genera unos pasamanos hermosos, se tratan de los subsidios económicos. Nosotros durante la década de los 90 hemos desarrollado en el sector energético, ya sea lo que tiene que ver con la electricidad, con lo que tiene que ver con el petróleo, con lo que tiene que ver con el gas. Desarrollamos el mejor modelo del mundo. Todo el mundo se dedicó a copiar nuestro modelo. ¿Y acá qué hicieron? Lo rompieron todo. Lo que hay que tener en claro es que hay formas de poner en caja esto, pero tampoco se hace como lo quiso hacer el bruto de Aranguren, tocando todo sobre el precio. Ustedes lo que tienen que hacer es calibrar la ecuación económica financiera del contrato. Les pido perdón porque esto es un poquito técnico, pero es importante que quede sentado. Es decir, que si ustedes van a estar regulando, y la gran mayoría de los esquemas regulatorios a la luz de lo que ha pasado en el track record,
de los sistemas regulatorios, eso se puede ver en un libro de Walsh, a la larga o a la corta todos convergen a una ecuación económica financiera del contrato donde el retorno de los activos, el latir de los activos, sea nunca menor que el costo de oportunidad del capital, que vendría a ser el WACC, el costo promedio ponderado del capital. De esa manera, ustedes trabajan sobre el flujo de fondos, ustedes pueden trabajar sobre el programa de inversiones, ustedes podrían hacer cero el impuesto a las ganancias reinvertidas, ustedes, por ejemplo, podrían permitir un mayor payout, ¿sí? O sea, una mayor tasa de pago de dividendos para incrementar la palanca y poder bajar el WACC, podrían construirse sistemas de garantías para poder bajar mucho más la tasa de interés y que esas garantías estén mapeadas contra organismos multilaterales como el BID, el Banco Mundial, CAF y distintos mecanismos por los cuales podrían trabajar con los de otros bancos que se dedican a esas tareas en el resto del mundo si las inversiones las ganaran empresas extranjeras vinculadas a esos bancos. Entonces, fíjense que ustedes pueden hacer un montón de medidas para ir bajando el costo de capital, para ir bajando lo que es el costo a lo largo del sendero temporal del contrato y, por ende, lo que se necesita para reconvertir precios es mucho menor y el daño sobre aquellas estructuras desequilibradas que se crearon artificialmente por controlar precios sufra lo menos posible la economía real. Es decir, que hay forma de hacerlo que no es de un modo salvaje y que no castigue tanto a los argentinos y que además se pueden utilizar mecanismos para que la guita deje de pasar por las porosas manos de los chorros de los políticos. Pero obviamente la motosierra no tiene que quedar ahí. También hay que terminar con ese oxímoron llamado empresas públicas, que no son ni más ni menos que un mecanismo por lo cual tenemos que soportar un aguantadero de ñoquis, un conjunto de parásitos. Y es por eso que, por ejemplo, uno de los casos emblemáticos, que es el caso de Aerolíneas Argentinas, que se utiliza políticamente y que pagan las consecuencias las personas de bien que trabajan en la compañía. Una de las cosas que nosotros estamos impulsando y vamos a impulsar es que como nadie va a querer comprarla y con todos los problemas que tiene, vamos a entregar esa empresa a los empleados. Piense que esa empresa nos cuesta cerca de $2 millones por día y desde que fue nacionalizada ya se llevó $8.000 millones. En ese sentido, se va a terminar el déficit de aerolíneas y así hay que avanzar en la privatización de todas las empresas. Fíjense el desastre que ha causado el kirchnerismo con YPF. Hace poco festejaban 100 años de la 100 años de la compañía y desde que se reestatizó la compañía perdió un 90% de valor y tenemos pendiente un montón de juicios que seguramente lo vamos a perder. Por lo tanto, terminemos con esta joda, con este oxímoron llamado empresas públicas. No tienen que existir esta fuente de choreo de los políticos. Hay que dejar todo en manos del sector privado. Fíjense que desde que se metió el Estado en el medio, Argentina de ser exportador neto de combustibles pasó a ser importador neto.
Tenemos una de las reservas de gas más importantes del mundo, como es el caso no convencional, como es el caso de Vaca Muerta. Y tenemos que importar gas. Este país es un desastre y eso es culpa de la maldita casta política. Ahora les voy a dar un argumento más para confirmarlo. Si ustedes creen que es mucho lo que estamos perdiendo con las empresas manejadas por el Estado, les voy a contar algo. En los regímenes de privilegio que todavía le queda a la casta política, las jubilaciones de privilegio todavía son más que lo que se gasta en las empresas públicas deficitarias. Por lo tanto, vamos a barrer con esos privilegios. Por lo tanto, dado este conjunto de reformas para bajar tan fuertemente el gasto público, donde todavía no tocamos a jubilados, no tocamos ningún plan, no tocamos ningún empleado público. Lo único que estamos tocando son los privilegios de la chorra parasitaria casta política. Quiero que nos quede bien claro, estamos yendo contra la casta, no contra la gente de bien. Por ello, una vez que hagamos esto, vamos a empezar a bajar impuestos. Argentina hoy tiene la presión fiscal en el segmento formal más alta del mundo. Es decir, cuando ustedes corrigen por economía informal y demás, Argentina tiene la presión efectiva más alta del mundo. Tiene el mayor sesgo antiempresa del mundo. Tenemos 165 impuestos. Y nosotros ya hemos elaborado una propuesta fiscal para llevar los impuestos a 10 impuestos, donde quiero que sepan que hay 155 impuestos que solamente recaudan 0.4 del PBI. Son tremendos tongos donde solo se benefician 155 delincuentes. Y no solo eso, vamos a avanzar sobre la reforma del sistema de coparticipación y vamos a volarlo, porque no puede ser que cada una de las provincias, siendo que tenemos un sistema federal, tenga que ir a besarle el anillo al presidente. No puede ser que las provincias tengan que estar arrodillándose en la capital federal. ¡Viva! Por lo tanto, y en esto también se puede avanzar, está el entramado legal, está el formato para hacerlo, y sin lugar a dudas lo vamos a hacer, porque muchos gobernadores nos van a acompañar en esto. Y aquellos que no lo hagan, lo que van a estar dejando en claro, que ellos no son gobernadores, son señores feudales, y ellos van a ser arrastrados como toda la casta política. Además, dentro de esta reforma del Estado, tenemos que ir contra esas casi 70.000 regulaciones que también nos agobian y no nos permiten desarrollar. Y así, una vez que terminemos con todo lo que tiene que ver con la reforma fiscal y empecemos a ponerla en marcha y empiece a tomar lugar, vamos a reformar el sistema laboral hacia adelante. Vamos a ir a un sistema de seguro de desempleo. Pero acá es muy importante que entiendan cómo funciona esto. Hoy Argentina tiene un entramado de leyes laborales inspiradas en la Carta del Laboro de Mussolini. Es decir,
tenemos un sistema laboral que tiene una inspiración fascista. Tenemos un sistema que básicamente lo que hace es proteger a aquellos que encuentran un trabajo, pero lo hace de una manera tan salvaje que tampoco nadie lo encuentra. En los últimos 10 años, la cantidad de personas empleadas en el sector privado productivo está clavado en 6 millones de personas. Es verdad, no se perdieron puestos de trabajo, pero tampoco se ganó ninguno. Y hoy hay 7 millones de personas que están fuera del mercado laboral. Y eso lo saben los sindicalistas, no es que no lo saben, lo ven con claridad. No solo eso, sino que además la izquierda le está comiendo las bases. En ese contexto tan complicado, no solo para la gente de bien que produce, sino para cada uno de los actores de la economía, urge emprender una reforma laboral que permita crear puestos de trabajo. En ese contexto, ¿cómo estaría funcionando la regulación? ¿Qué es lo que está pasando? Quiero que quede bien claro el concepto. Supongamos que yo quiero salir en mi auto a manejar, pero soy una persona que tiene mucha aversión al riesgo. Entonces, puedo comprarme un casco, puedo ponerme un traje antiflama, puedo comprarme un montón de seguros, puedo ponerme airbag y doble airbag y puedo tener un montón de seguridades en el auto y puedo, si quiero, digamos, hasta blindarlo y ponerle un montón de cosas. Pero eso es mi decisión. Yo soy el que decide el nivel de seguridad que quiero tener. Sin embargo, cuando eso se ocupa el Estado, lo que va a hacer el Estado, ¿qué es? Encerrar a todo el mundo para poder salir ellos seguros. ¿Y eso qué es lo que genera? Genera una distorsión tan grande que destruye el sistema. ¿Y qué es lo que está pasando hoy con el mercado laboral? Estamos distorsionando tanto la señal de precios que no se crean fuentes de trabajo. Y entonces la respuesta natural es querer además protegerlos salvajemente. Y eso es lo que está haciendo hoy el sindicalismo. En lugar de ir por el seguro de desempleo, porque si yo quiero un seguro, debería contratar un seguro, lo sustituyen con regulaciones que destruyen el mercado. Y en ese contexto no se generan puestos de trabajo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es crear un sistema de seguro de desempleo para que justamente hacia adelante ustedes puedan contratar libremente y que si se quedan sin trabajo lo cubren con un seguro y no con regulaciones que lo único que hacen es evitar que se creen puestos de trabajo. Es más, probablemente los más interesados en encontrar esto una solución van a ser justamente los sindicalistas, porque son los que están más cerca de los trabajadores y porque son los que están viendo cómo les come los talones la izquierda. Por lo tanto, no tengamos miedo en avanzar en estas reformas. Es más, se puede desarrollar tanto este sistema de seguro que hasta se puede hacer un mecanismo para las empresas que tienen contratadas personas actuales para cubrirlos con los riesgos de aquellos que hoy están dentro del sistema y avanzar todavía más en el sistema de flexibilización laboral. No es que no se puede, es que a los políticos casta no les da la cabeza, no saben pensar en términos de libertad, no saben pensar fuera de la caja. Y naturalmente, una vez avanzada y terminada la reforma del Estado, una vez que hayamos avanzado sobre la reforma laboral, ahí vamos a poder abrir la economía y eso va a generar
muchísimos años de crecimiento económico y prosperidad. Pero por eso he enfatizado tanto la secuencialidad, porque no podemos repetir y la sociedad no está en condiciones de repetir errores del pasado. Ustedes no pueden abrir la economía sin avanzar en las reformas que tienen que ver con la parte fiscal y con la reforma laboral. Porque si ustedes abren la economía y no modifican el sistema fiscal, se va a pagar con salarios bajos o con desempleo. Y cuando ustedes quieran evitar esa situación, va a terminar en un industricidio, en un desastre para las empresas, una quiebra generalizada de empresas. Por lo tanto, es muy importante mantener la secuencialidad en la reforma, porque si no, no termina bien. Para aquellos que quieran aprender técnicamente, les sugiero que lean la teoría general del segundo mejor de Lipset y Lancaster, así no andan diciendo estupideces por la vida. Es decir, las generaciones además tienen secuencialidad. Yo no tengo la culpa que sean burros o que no entiendan, o quizás sean parte de los ensobrados que se le dedican a criticar y a tirar piedras aún a los propios. Naturalmente, queda todavía en la reforma de primera generación mi reforma favorita. Nosotros vamos a hacer una reforma bancaria que a la postre termine eliminando el Banco Central y hagamos definitivamente que no haya más inflación en la Argentina. Nosotros somos los únicos que vamos a lograr bajar la inflación en la Argentina porque tenemos la convicción y tenemos las agallas para hacerlo. Nosotros vamos a terminar con la inflación en la Argentina. Porque me imagino que no le creerán a los actuales que ya nos dijeron que iba a ser diferente y nos están rompiendo la cabeza con inflación. Y no les podemos creer a los de Juntos por el Cargo que vengan y nos hablen del Banco Central Independiente, cuando ellos el 28 de diciembre del 2017, con Marquitos Piña a la cabeza, con Nicolás Dujovne y con el Toto Caputo, se llevaron puesto a Federico Sturzenegger e hicieron pelota a todos los argentinos. Naturalmente, Francisco, ¿dónde está? Francisco. Bueno, Francisco, escúchame, en la próxima voy a hablar sobre la dolarización, que en realidad es competencia de monedas, pero miren, vamos a esto, esta es interesante que se la cuente, porque esta reforma tiene 4 etapas. Una es reformar el sistema financiero para llevarlo a una banca Simon. La segunda parte es ir a un sistema de banca libre. Después, a ver, manga de burros que tratan de distorsionar lo que digo, sistema de libre competencia de monedas. No hay contradicción, burros ignorantes de Juntos por el Cambio que arman videitos editados cortando esta parte y mandándola por WhatsApp con la guita nuestra de nuestros impuestos. Es decir, cuando les reciban esos videitos que tratan de mostrarlo como una contradicción, son los de Juntos por el Cargo, financiado con el ABL de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Les cuento algo, cuando se hace la libre competencia de moneda, lo más probable es que los argentinos elijan la moneda que históricamente eligieron. Y si esa moneda es el dólar, entonces se va a avanzar en una dolarización. Pero si se hubiera elegido otra moneda,
se llamaría de otra manera, pero básicamente el ejercicio es el mismo. Por lo tanto, dejen de mentirle a la gente y dejen de usar nuestros impuestos para meter mentiras en la gente, manga de mentirosos. Obviamente que una vez que hayamos hecho todos estos pasos, podremos eliminar el Banco Central y terminar con la inflación. Entonces, ahora estamos en condiciones de avanzar en lo que serían las reformas de segunda generación. Y fíjense que si nosotros estamos generando un fuerte proceso de crecimiento económico, si además estamos desregulando el mercado laboral, las características de esto es que no solo vamos a tener mucho crecimiento económico, sino que además vamos a estar generando que ese crecimiento económico sea intensivo en trabajo. Y eso no solo que va a hacer que crezcan muy fuerte los salarios, no solo además por la recomposición de precios relativos, que va a hacer que además el salario en moneda extranjera suba fuertemente y se desplomen la pobreza y la indigencia en Argentina, sino que además, al darse estas mejoras en los salarios reales, va a aumentar también la población económicamente activa. Y todo ese conjunto de reformas van a permitir avanzar en la reforma del sistema previsional sin tocar los derechos de los actuales jubilados. Consecuentemente, al poder hacer esa reforma, nos vamos a poder ahorrar plata que hoy significa 3 puntos del PBI creciendo, adivinen para qué, para bajar más los impuestos. Y nuevamente eso va a generar un nuevo boom de crecimiento económico y vamos a poder de esta manera, como las retribuciones van a ser cada vez crecientes, vamos a poder implementar un programa de retiro voluntario en el sector público. Y de esa manera, a diferencia de lo que pasó en los 90, que no estaba la reforma laboral, esas personas que salgan del sector público no solo van a tener una indemnización, sino que se van a ir al sector privado con un nuevo empleo. Y eso nos va a permitir además bajar más aún el gasto público, nos va a permitir bajar más los impuestos y otra vuelta más de crecimiento económico. Y cuando traigamos tanta prosperidad, también vamos a poder empezar a hacer que la gente vaya dejando los planes sociales. Es más, como yo he dicho, vamos a reducir el número de ministerios a 8 ministerios. Por ejemplo, no tengan dudas que vamos a cerrar esa policía del pensamiento, a esa máquina de perseguir gente que es el Ministerio de la Mujer y el INADI. Y tanto el Ministerio de Educación, que es un ministerio sin escuelas y que lo único se dedica es saber cómo lavarle el cerebro a la gente para tener esclavos adoradores de la religión del Estado. O lo que tiene que ver con la salud, que en el fondo dijeron que nos cuidaban, el Estado te cuida, y terminaron mandando a la muerte a más de 100.000 personas por la pésima gestión en la pandemia, donde deberían haber muerto más que 30.000 personas si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre. Y este gobierno asesino llevó el número a 130.000. Es decir, que este gobierno se cargó con la vida de más de 100.000 seres humanos con la mierda del Estado te cuida. Es por eso que esos ministerios van a tener que ser absorbidos por el Ministerio de Acción Social. Porque una cosa que es clave
en el crecimiento económico es el capital humano. Y por eso dentro de ese área vamos a tener que ocuparnos durante la transición. Ayn Rand, Ética de la Emergencia, por si a alguno le agarra un ataque de libertarismo. Entonces, en ese sentido, va a haber que cuidar de la niñez porque el intelecto se forma cuando uno es chiquito. Y si ustedes, los chicos, no se alimentan, están hipotecando y destruyendo el futuro. Es decir, el primer aspecto del capital humano es que la gente morfe. Y estos políticos chorros están haciendo que tengamos más de 10% de indigentes. Hoy el 75% de los chicos, por ejemplo en provincia de Buenos Aires, no cumplen con todas las comidas que deberían tener. Es decir, están condenando a la sociedad en el país de los alimentos, que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, con una presión en el campo del 60%, es decir, que el maldito Estado se lleva el alimento de 240 millones de seres humanos. Hay 5 millones de argentinos que se cagan de hambre. ¿De qué sirve el maldito Estado? Y además, no solo es importante cuidar de la niñez, obviamente que en esta transición también hay que ocuparse de la salud, porque con la gente enferma no se puede laburar. Y eso también tiene que estar enlazado con la educación. Y con esos 3 elementos, operando de manera simultánea, vamos a poder permitir que cada vez más argentinos puedan dejar la esclavitud de los programas sociales para pasar a ser libres. Es más, el otro día, cuando estaba en Medellín, me pasaron unas estrofas del himno de Antioquia y en una parte dice: llevo el hierro en las manos porque en el cuello me pesa. Es decir, nosotros no queremos ser esclavos de los políticos, nosotros queremos ser los arquitectos de nuestro futuro, nosotros queremos ser libres, queremos disfrutar del fruto de nuestro trabajo y tenemos las pelotas para hacernos cargo de los costos. Por lo tanto, habiendo señalado lo que tiene que ver con el sistema previsional, lo que vamos a hacer con el tema de los empleados públicos, que no los vamos a echar, sino que se van a ir solo al sector productivo, donde van a generar más productividad, menos gasto público, sí, y nos va a permitir bajar más impuestos, y lo que vamos a hacer en dinámica para resolver la problemática social, ahí estaremos en condiciones de empezar a hacer reformas de la más avanzada generación, que es la tercera generación de reformas y tiene que ver con reformar el sistema de educación, que tiene que ver con reformar el sistema de salud y que tiene que ver con el sistema de seguridad que no sea invasivo. Por lo tanto, que ahora no vengan con que no tenemos propuesta. Acá tenemos un programa económico, acá tenemos una propuesta, pero sepan que nuestro principal enemigo para el bienestar de los argentinos son los políticos, son la maldita casta política. Por ende, ustedes ahora tienen la herramienta.
Salgan entonces a la calle a contarle a cada uno de los argentinos nuestra propuesta. Vayan y toquen las puertas. Vayan a evangelizar a cada uno de los argentinos. Quiero que les cuenten a cada argentino cómo nosotros pensamos transformar la Argentina, cómo vamos a terminar la decadencia y cómo la libertad va a traer a todos los argentinos la prosperidad. Vamos, métanse en el barro de la política, den la pelea, cambiemos la Argentina, hagamos de Argentina un país potencia. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias y a cambiar la Argentina.